Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y Jonilza, e estamos acá para mais um. conociendo la palabra de Dios y vivir más de la palabra, de las promesas de Dios en nuestras vidas. Invitamos a todos a participar del Ministerio Agua Viva, que puede entrar a añadir allí la tela. Tenemos el sitio www.ministerioaguaviva.net. Invitamos a conocer y que tener la página en el portugués, en español. Y todo sobre el ministerio, se puede entrar en la Radio Vineyardi, se puede ver los estudios, las prédicas y también las películas, que sea un tiempo entre las familias que puedan conocer más del mensaje de Dios. Y también si tiene sugerencias de su película, mándenos para que podamos compartir los mensajes. Y gracias a todos que tienen donado su tiempo, donado su dinero también para que este ministerio siga adelante. Gracias por esto y bendiciendo el nombre de Jesús, tenemos todo listo, con dificultades, pero toda la victoria viene del Señor. Aleluya, sí, vamos. Y ahí vamos. Mira, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en martes de nuestra reunión de oración mensual. Y aquí siguen los pedidos. Usted puede seguir orando en su casa, orando por donde usted quiera, pero tiene muchas peticiones acá. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a empezar un estudio. Tenemos hoy un invitado especial, nuestro hermano Carlos, y vamos a empezar el estudio hablando de las frases de Jesús en un texto que Carlos va a hablar de él. Mi hermano, Ahí estamos. ahí estamos. Vamos. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios y especialmente hoy porque como el título ponías, hermano, las frases de Jesús y creo que más que frases es el testimonio de Jesús, la enseñanza de Jesús para nosotros, ya que eh, estaremos hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 y es un pasaje muy especial. Este pasaje, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes eh, al comienzo del ministerio, o para poder comenzar el ministerio de Jesús, ya que es un tiempo de preparación, es un tiempo con un propósito. Y Jesús, después de ser bautizado y confirmado por Dios su Padre, como su Hijo amado, dice el versículo, era tiempo de comenzar ya la prueba. Entonces, lo que vemos en el capítulo 4, versículo 1 al 11, es esto, hermano, la prueba, cómo Jesús es tentado. Ahora, como decía yo, este pasaje es de mucha enseñanza para nosotros, hermanos, porque primero, Jesús en su propia persona nos muestra la forma de resistir a la tentación. También nos muestra la forma en que se debe orar, la forma en que se debe rechazar a Satanás, porque esto es lo que es el pasaje. Lo podemos leer al principio, si quieres, hermano, el versículo 4 que lo tenemos por ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, qué tremendo este pasaje, hermano. No me gusta decir la palabra un enfrentamiento, pero es un tiempo donde el Señor Jesús, dice el versículo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. Primero, el desierto.
El desierto, lo hemos visto en la Biblia, es un lugar de preparación. Es un lugar donde normalmente se retiraban a prepararse, a orar, a tener comunión, relación con Dios. No olvidemos que en el desierto Dios llamó y fortaleció a muchos hombres de fe. Eh, entonces, es un lugar muy útil el desierto, pero también es un lugar muy peligroso, ya que al estar fuera o retirado de la sociedad, de los pueblos, lógicamente no tienes ayuda, hay escasez de agua, no hay alimento, pero aquel propósito de Jesús era prepararse para el inicio de su ministerio. Ahora, el final del versículo 1 dice, para ser tentado por el diablo. Fíjate antes de seguir porque después se me olvida, pero en estos 11 versículos, Satanás es mencionado en diferentes nombres, 2, 4, 6 veces. Fíjate, en un pasaje tan corto es mencionado 6 veces porque el personaje principal es Jesús y el segundo es Satanás. Entonces, hermanos, algo que nos muestra aquí nuestro Señor Jesús, algo que nos enseña es que cuando nos disponemos a obedecer a Dios, enfrentamos pruebas, obstáculos y tentaciones. Pero también fíjate algo muy importante, es que cuando nosotros decidimos consagrarnos a Dios, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, es cuando el enemigo más nos ataca. Ahora, esta era una oportunidad, hermanos, hermano Darcy, especial para Satanás, porque aquí estamos viendo a un Jesús 100% hombre, un Jesús que va a resistir la prueba, la tentación, como cualquiera de nosotros, en carne, con las debilidades, con las necesidades que tú y yo tenemos, hermano. Entonces, por esto es especial este pasaje, porque Él en este momento nos muestra que es posible enfrentar la tentación y como lo vamos a ver a través del pasaje, es posible vencer la tentación, vencer a Satanás, pero no en nuestras fuerzas, en la fuerza y la fortaleza que Dios nos da. Entonces, hermano, tenemos que, sí, hermano, la verdad, en el versículo 2, el Señor Jesús ya nos da una arma espiritual, ¿verdad? exacto, Una arma espiritual. No vamos a una guerra, no vamos a una batalla si no tenemos las armas correctas, ¿no? Y aquí el Señor ya empieza enseñándonos que Él iba a empezar su ministerio, venir correcto. de su bautismo en las aguas y su bautismo por lo Espíritu Santo. Entonces, él iba a empezar su ministerio, pero sabía que tenía que tener las armas correctas, ¿no? Claro, sí, y de hecho, creo que los que hemos ayunado, claro, nunca lo hemos hecho 40 días y 40 noches, ojalá pudiéramos hacerlo, y que el Señor De Jesús nos verdad, muestra que es posible. tiene algunas personas que necesitarían, ¿ok? 40 Bueno, días de 40 fíjate, noches para se quedar más delgadito. el punto es, hermano, que es una lucha, si se lo puede decir, en el cuerpo, en la carne, y es una lucha espiritual, lo que el Señor Jesús va a comenzar aquí, lo que va a enfrentar, porque como dije hace unos instantes, Él estaba sujeto a las necesidades que tenemos nosotros. Él tenía hambre, tenía frío, tenía sed, tenía cansancio, tenía sueño. A todo eso Él está sujeto en este momento, porque es 100%, hombre. Pero dígame, si Él era Dios, ¿cómo estaba sujeto a todo esto? Pues, volvemos a ver un poquito la palabra de Dios, porque es muy importante esto. Al nacer Jesús, al tomar la decisión de dejar su deidad, toma forma de ser humano, forma de hombre, para cumplir el plan de Dios, para ofrecerse en sacrificio, porque la ley requería
un sacrificio de sangre. Y la única manera que Jesús fuera convertido en hombre, ahora tenía que ser un sacrificio perfecto, limpio, puro, sin mancha. Entonces Dios y Jesús se dieron cuenta que ningún hombre podríamos hacerlo. Tendría que ser Dios mismo, Jesús, en forma de hombre. Entonces, al nacer de una virgen, al ser concebido, nace como un hombre. Esto te pregunté porque muchas personas dicen, mira, pero Jesús era Dios, él podía hacerlo fácil, fácil. Lo podía. Lo podía, pero no ha hecho porque era Dios, pero estaba acá como hombre. Y como Y hombre estaba, dejó un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo se puede vencer todas las cosas, ¿no? y estaba sujeto a la autoridad del Padre. Estaba sometido en obediencia al Padre, porque lo podemos ver la primera vez a los 12 años cuando está en el templo. Él se aparta de María y de José y cuando van a la peregrinación al templo y él se queda en el templo y durante 3 días está enseñando a los maestros de la ley y se quedan sorprendidos cuando María le pregunta, dice ella, estoy en los negocios de mi padre. Desde pequeño ya estaba bajo la autoridad de Dios. Entonces, esto es importante, hermano, tenemos que recordarlo. Pero ese padre no es José, ¿verdad? No, no, es No Dios. es José. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto de someternos a la autoridad de Dios? Porque vamos a ver en este pasaje precisamente cómo Jesús, bajo la autoridad de Dios, responde al enemigo, responde a Satanás y obtiene la victoria. Aunque me estoy adelantando mucho, pero es que el pasaje es hermoso, hermano. Entonces, el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mira, yo me sorprendo. Yo a veces ayuno un día o me quedo un día sin comer y me da hambre inmediatamente, a veces media hora. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el ayuno solo es posible y es correcto si se va a hacer en comunión con Dios, si se va a hacer para alabar y glorificar a Dios, si se va a hacer para tener un tiempo de comunión, una relación con Dios. Es posible este ayuno, porque ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el ayuno, hermano Darcio? Lo que estamos haciendo es olvidándonos de nosotros por completo y estamos poniendo por más importante a Dios. Aún más importante que mis necesidades, que tus necesidades. Y esto es hermoso porque a Dios le agrada esto. Que se quite Darcio, se quite Carlos sus necesidades, sus pensamientos y estén en espíritu delante de la presencia de Dios, orando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Entonces, esto es lo que es el ayuno. Es dejar todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, toda mi necesidad a un lado y postrarme tal como Dios me creó delante de su presencia y depender solamente de Él. Es difícil ayunar 40 días y 40 noches, Sí. pero Jesús nos muestra que no es imposible. Eso es demasiado. Pero Claro, tenemos otros 3 hombres de la Biblia que ayunaron 40 días de 40 40 días, noches. 40 noches, ¿correcto? ¿Te recuerda a ellos? Uno de ellos, Elías, cuando comió el pan, caminó 40 días y 40 noches sin probar más que solamente lo que Dios le había dado. Así Y es. por el desierto, hermano, por el desierto. Entonces, imagínate qué tan importante es esto. Así es, hermano. De verdad. Entonces, hermano, lo que nos ayuda el ayuno también es a mostrar nuestra confianza en Dios. Es a mostrar que con Dios todo es posible y que podemos fortalecernos en Dios. Esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesús Y a través de la... el Señor nos enseña que podemos vencer lo enemigo aunque estemos flaquitos, ¿verdad? Bueno, Pablo lo dice,
que cuando es débil era fuerte, era más fuerte. Ahora, contrario a la naturaleza humana, hermano, nosotros creemos que entre mejor alimentados estamos, entre más sanos estamos, más fuertes somos. Pero como que Dios rompe todas las reglas, ¿no? Como que Dios dice, espérame, no es así. Cuando más débil eres, es cuando más fuerte eres, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es lo que dice Pablo. Entonces, la verdad que la tentación que está enfrentando el Señor Jesús en este momento a través del ayuno es muy difícil de llevar. Ahora, hermano, hablabas hace tiempo tú de la numerología, de los números en la Biblia, Ujú. y el número 40, ¿sabes lo que significa? Significa cambio, un cambio, un acontecimiento, algo que Dios iba a cambiar. Entonces, aquí vemos, como lo hablamos al principio, que Jesús se estaba preparando ¿para qué? Para un cambio de vida, para comenzar un ministerio. Entonces, no es casualidad que tenga allí 40 días y 40 noches, tiene un propósito. Marca un cambio en la vida de Jesús. Y es un cambio que gracias a, como dije hace unos instantes, a que Jesús vivía en obediencia y estaba sometido a Dios, es un cambio que es posible. Porque conocemos la vida de Cristo Jesús y a través de todo este tiempo nunca luchó con sus fuerzas. No sé si recuerdes algún pasaje tú donde él haya luchado con sus fuerzas. En realidad, no. Ninguna. Entonces, esto tenemos que entenderlo. El número 40 significa que va a haber un cambio en la vida de la persona y Pero, Jesús se estaba preparando. pero este cambio no viene sin lucha, ¿verdad? Claro, claro. Como vamos, Es esto. vamos a ver en el versículo 3, ¿verdad? Mira, Jesús se estaba preparando por un cambio en su vida, para un cambio de ministerio, pero también se estaba preparando para una de las batallas más importantes al comienzo de su ministerio. Porque ayunar, ya lo hemos dicho, 40 días, 40 noches en el desierto, no es fácil. El versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, fíjate, esta es la oportunidad, hermano, que el diablo, que Satanás estaba esperando. Como lo dije al principio, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, cuando nosotros decidimos vivir en obediencia a Dios, consagrarnos a Dios, en ese momento, servir a Dios en ese momento es cuando Satanás más nos ataca. Porque no le conviene, no le gusta. Y esto es lo que estaba viendo él en Jesús. Ahora, él le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba escuchando a un pastor judío, cristiano, y dice que la mejor manera de entender este pasaje es donde dice, si eres hijo de Dios, dice que es más correcta la traducción, si tú eres Dios, si tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De cualquiera de las dos formas, lo que estamos viendo es que Satanás es muy sutil, muy inteligente. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, sabiendo la necesidad de Jesús, sabiendo el tiempo que tenía Jesús sin comer, es jugar con la mente de Jesús, jugar con la necesidad de Jesús y poner en duda que Él es el Hijo de Dios. Así es. Esto es muy importante, porque aquí vemos algo, hermano. Satanás no es un enemigo cualquiera, ignorante, sin preparación, no es un enemigo que no sepa lo que está haciendo. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Ahora, él conocía a Jesús, sí, podemos decir claramente que lo conocía, pero sabía que en este momento también Jesús era hombre y estaba sujeto, como había dicho al principio, a esas necesidades. Entonces tenía una oportunidad enorme
Ahora, ¿por qué digo que Satanás conocía a Jesús? Bueno, lo vamos a ver en este versículo. Satanás conoce la palabra de Dios y a través de ella trata de hacer caer a Jesús. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, hermano, porque Jesús nos está mostrando no solamente que podemos ser fuertes con Dios, no solamente que si dependemos de Dios todo es posible, sino también nos está mostrando que el enemigo es astuto, que el enemigo nos puede engañar fácilmente si nosotros no estamos firmes en Dios. Y aquí lo está intentando hacer que Jesús peque, que Jesús haga algo que no debe de hacer. Es convertir esas piedras en pan. Ahora, hermano, ¿el pan es malo? No, No, ¿verdad? Jesús tenía hambre, ¿sí? Entonces, convertir las piedras en pan parece que no es malo. Sería hasta bueno, ¿no? Porque Jesús tiene hambre, estaría supliendo la necesidad de Jesús. así es. Pero ¿por qué no lo está haciendo Jesús? La verdad que yo veo la enseñanza que Jesús tiene para nosotros. La verdad, él va a mostrar aquí en la segunda parte del versículo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso va a mostrar una dependencia de él, sabiendo que Dios va a suplirlo. Aún no parezca, ¿verdad? 40 días, pero él tiene esta seguridad. Ahora, esto, lo que dices tú, la respuesta de Jesús. Vemos una respuesta que es bíblica. Vemos una respuesta que es espiritual. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Qué enseñanza nos trae? Esto nos habla de que la única manera que nosotros podemos vencer las tentaciones es a través de la palabra de Dios, es a través de ser espirituales, de depender de Dios. Y esto es lo que está haciendo Jesús. ¿Por qué él está dependiendo de qué? De la palabra de Dios. Él está contestando de una manera espiritual. No tenemos que pelear con nadie, no tenemos que tratar de vencer a Satanás, tratar de agarrarlo a golpes. Es simplemente hacer lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Contestar con la palabra. Sí. Con la palabra de Dios, porque esta es la clave. Esta palabra encontra-se em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Correcto, sí lo tengo más adelante, qué bueno que lo tienes ahí. Cuando el Señor dice que nem solo de pan Vivirá el... el hombre, ¿verdad? Sí, entonces mira, Deuteronomios, lo está citando acá, lo está diciendo. Muchas veces nosotros, hermanos. ¿Por qué él dice esto? Porque él conocía la palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Allá iba yo. Muchas veces nosotros optamos por hacerlo más fácil. Quizá si hubiera dicho a nosotros, ahora poniendo en el contexto, mira, aquí a la esquina hay una taquería, o aquí a la esquina hay un restaurante, ve y pide de comer. Digo, no lo veríamos mal, ¿verdad? Porque decíamos, tengo hambre, ya terminé el ayuno. ¿Qué es lo que hacemos cuando acabamos de ayunar, hermano? Comemos. Comer. Sí. Comemos de más. Comemos de más. Comemos por todo el tiempo de ayuno, ¿verdad? Y muy pocas veces pensamos en el tiempo que hemos pasado con Dios, en esa relación tan importante, en esa comunión tan importante, en ese aprendizaje, en ese alimento espiritual que hemos recibido. Aquí Jesús ya había sido fortalecido con alimento espiritual, porque estaba en oración delante de Dios, porque estaba en comunión con Dios. Entonces él espiritualmente ya se había alimentado. Hermano,
cuando nosotros comemos ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, podemos resistir muchas cosas. Santiago dice que es necesario que pasemos con pruebas, a través de esas pruebas, pero esas pruebas nos van a ¿qué? Nos van a fortalecer, nos van a probar, nos van a ayudar. Pero son pruebas que tenemos que pasar, como dijiste tú, conociendo la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. No es simplemente decir, ¿sabes qué? Yo voy a luchar y hacerlo con mi propia fuerza, porque esto no funciona. Entonces, el tiempo de preparación, hermano, es muy importante. El tiempo de comunión con Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos todo esto, una preparación con Dios, una comunión con Dios, podemos mostrar que sí se puede vencer a Satanás. En Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Entonces, Dios nos fortalece en la debilidad. Ese es uno de los mensajes. Y todo tiene un propósito en las manos de Dios. Entonces, avanzamos un poco, hermano, porque es largo. El versículo 5, no sé si lo tienes, que creo que no lo tenemos allá. O allí lo tenemos, correcto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu. Wow. Una nueva oportunidad, una nueva forma de atacar de Satanás. Ahora se dio cuenta que a través del alimento, de la necesidad física de Jesús, no pudo hacer nada. ¿Y qué es lo que hace? Pues ahora trata Van en la palabra, ¿verdad? de una lucha psicológica, Sí, van en la una palabra. lucha mental. Entonces, lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, arriba, fíjate, arriba, en lo más alto. No pudo vencer a Jesús de una forma y lo intenta de otra. ¿Qué nos habla esto, hermano? Esto nos habla que tenemos que estar preparados en todo momento porque el enemigo nos va a atacar de una forma u otra. Y esto es lo que dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que poner atención en esto, porque lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que Satanás no se conforma diciendo, ok, ya luché contra Darcio tratando de detenerlo, que no continúe predicando, pues ya no voy a hacer nada. Al fin que Darcio va a seguir. No, no es así. Dice, ok, no pude ganarle a Darcio a través de esta forma, voy a hacerlo de otra forma. Quizás sea a través de nuestros hijos, quizá a través de nuestras esposas, quizá a través de nuestros hermanos en la iglesia, quizá a través de nuestro trabajo, quizá a través de nuestro cuerpo, como el caso de Job. Entonces, Satanás busca las formas. Él no se detiene. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que estar despiertos, velar, orando, dice, para poder resistir la tentación. Porque es la única manera. Entonces el Señor Jesús es llevado al pináculo del templo. Y mira lo que le dice en el versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Nuevamente vuelve a poner en duda que Él es el Hijo de Dios. Nuevamente vuelve a usar la psicología.
Dice, a ver, ok, vamos. Tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Yo no creo. Si quieres que te crea, échate. Lánzate Esta, esta, abajo. esta tu frase es muy importante. Cuando el diablo habla con Jesús, él dice, mira, yo no te creo que eres hijos de Dios. Y muchas veces esto pasa con nosotros. Cuando estamos en una prueba, cuando estamos pasando por una dificultad, mucha gente va a decir, mira, ¿dónde está tu Dios? Pero usted tiene que olvidar de estas personas y creer que Dios está con usted. Y acá el diablo usó la palabra que está en Salmos 91, versículos 11 y 12. 11 y 12, correcto. Y usó la palabra. Nuevamente. Y muchas veces lo que nosotros vemos hoy, hablaba con Isa hoy, de una mujer pidiendo ayuda para un hombre y decía, mira, yo tengo todo milio, ¿cómo es milio? Maíz. Tengo todo este Plantación de maíz, maíz. la plantación está acá y necesito cosechar todo esto. Ayúdame. Y el hombre miró a él y a esta mujer y dice, no, no puedo. ¿Por qué? Porque mi religión no permite. ¿Cómo tu religión no permite? Sí, porque la palabra de Dios dice que o que yo tengo que cosechar o que yo planté. Sembré. O que yo sembré, pero yo no sembré maíz, entonces no voy a cosechar. Ese para que vea cómo usted puede distorsionar la palabra del Señor, así como el diablo está haciendo. Ahora, lo que está diciendo Satanás está en la Biblia. ¿Sí? Tú acabas de mencionarlo, es bíblico. Es bíblico. Esta es la inteligencia que tiene él. Como dije al principio, conoce la palabra de Dios y la utiliza. ¿Por qué? Lo que le está diciendo, escrito está y no está mintiendo. A No. pesar de que él es un mentiroso, ¿eh? Aquí está diciendo la verdad, porque está escrito, tú lo dijiste en Salmo 91, versos 11 y 12. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, eso no es lo cuestionable acá. Lo cuestionable era la tentación, era lo que estaba tratando de hacer. Dice, mira Jesús, estamos acá arriba. Tú no tienes de qué preocuparte porque en la Biblia dice, y especialmente este versículo, este pasaje habla para el Señor Jesús, es aplicable al Señor Jesús, es por Él. Entonces dice, mira, esto es lo que dice la Biblia acerca de ti. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces te puedes lanzar de acá y no te va a pasar nada. Así. Nada te va a pasar. No pierdes nada con hacerlo. Ahora, si el Señor Jesús lo hubiera hecho, creo que hubiera sido un triunfo enorme para Satanás. Sí, ¿Por qué? porque la verdad, Jesús estaría debajo de la autoridad de Satanás. Y no, Ese era el punto. es el punto, ¿verdad? Ese era precisamente el punto. Porque él lo podía hacer, pero se estaba quitando de la autoridad de Dios y sometiendo a la autoridad de Satanás. Y estaba tentando ¿a quién? A Dios. Por eso Jesús le responde, ¿cómo? Jesús le dijo el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso, qué hermosa respuesta. Se me pasó este dato, hermano, no sé si lo tienes tú, de este versículo, ¿dónde lo encontramos?
esta respuesta del Señor Jesús me parece que está en Deuteronomio, pero no recuerdo Sí, exactamente. Deuteronomio 6:16. Correcto, Deuteronomio 6:16. Está escrito. Entonces, fíjate lo que estamos viendo acá, es interesante. No solamente era una batalla mental, espiritual, sino acá estamos viendo ahora una batalla con la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. Y estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo y a Satanás, que ambos conocen la palabra. Uno la maneja a su forma y otro la maneja claramente como dice la palabra, respetando las reglas, los lineamientos, respetando la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Esto nos dice que nosotros, nuestra vida, tiene que estar apegada totalmente a lo que es la palabra de Dios, 100%. Y no a la interpretación tuya, no a la interpretación mía, no a cuando me conviene o no me conviene. No, 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 no. 100% de lo que dice este libro, la palabra de Dios. Y esta debe ser la regla, la guía para cualquier cristiano. Este es el testimonio que nos está dando nuestro Señor Jesús. Pero usted había dicho que el diablo no se cansa, ¿verdad? Él va a seguir. Mira, Y él no, sigue, jamás, sí, en el jamás. versículo 8, él sigue hablando sobre esto, ¿verdad? Tenemos acá el versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraré. Entonces Wow. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Wow, qué hermoso, ¿no? Este pasaje también. Sí, sí. Precioso. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es una nueva estrategia de Satanás. Otra vez dice, bueno, ya lo hice 3 veces, no me ha servido de nada, voy a intentarlo nuevamente. Y, y esta vez, bueno, ojalá que tenga éxito. Dice, voy a intentarlo y voy a vencer esta vez. Voy a vencer, ¿por qué? Porque esta nueva estrategia es buena, muy buena. Hace un momento estaba sobre lo alto del templo, Sí. ¿te recuerdan? Ajá. Ahora lo lleva a un monte muy alto. ¿Con qué propósito? Esto es algo que tenemos que ver siempre y buscar siempre en la palabra de Dios. Porque Dios no hace nada o no nos muestra nada si no hay un propósito. Y el propósito acá, primero, el propósito de Satanás es mostrarle a Dios que el mundo y los reinos. Es de él. Curiosamente, desde aquí, y me río porque curiosamente desde aquí ya empezamos con algo increíble. Es increíble. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, primero, que el mundo no es de él, que la creación no es de él, pero él le está ofreciendo. ¿Y qué nos dice esto? Que él utiliza, como lo dije hace un momento, cualquier cosa que le sea posible para tratar de engañarnos, para tratar de hacernos caer. Y es lo que está haciendo. Dice, mira, a mí se me dio el mundo. Es lo que prácticamente está diciendo. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño del mundo. Yo controlo todos esos reinos que están allá, son míos. Yo los controlo. Te los doy. Y te doy todo lo que hay en este mundo. Y te van a dar gloria y honra a ti. Wow, qué oferta, ¿no? La verdad es algo que nosotros tenemos que pensar.
Porque usted puede tener todo este mundo, pero usted va a tener este mundo por un tiempo, ¿verdad? Porque usted y yo vamos a morir, ¿verdad? Si Jesús no vuelve ahora, vamos a morir. Pero en la eternidad, ¿o qué va a tener? Ah, pastor, pero yo no consigo mirar la eternidad. Si usted no consigue mirar la eternidad, lo siento. Porque la eternidad, usted va a tener o qué, o el cielo o el infierno. La verdad, el diablo, el Satanás, es tan engañador. Él piensa que el mundo es suyo. Si usted va en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, usted va a ver que el Señor Jesús viene y toma para sí todo este mundo. Entonces, la verdad, Él quiere engañar a usted y a mí. Él quiere nos engañar, ¿no? Ahora, tenemos que tener cuidado, como lo dije al principio, porque no es solamente decir nosotros, ¿sabes qué? Ya conocemos todo, ya sabemos la palabra de Dios, Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Mira lo que estamos viendo acá, ¿eh? Acabas tú de mencionar, el Señor Jesús sabe ya lo que, el destino del mundo, sabe lo que va a pasar con la humanidad, sabe lo que va a pasar con la creación, sabe lo que va a pasar con Satanás. Él ya lo sabe. Y Satanás sabe, dice la palabra, que le queda, ¿qué? Poco tiempo de vida, poco tiempo. Entonces, él sabe que nada de esto es suyo, intenta convencer a nuestro Señor Jesucristo. La verdad que es increíble cómo este hombre es de testarudo y de Mira, terco con tal de lograr su propósito. podría arriscar que es mexicano, pero no voy a hacerlo esto. Entonces, mira, el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que decíamos hace un momento, si él aceptaba, estaba sometiéndose a la autoridad de Satanás. Así es. Tristemente, hermanos, muchas veces nosotros aceptamos esa autoridad y sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta. Pero Porque muchas veces nos damos cuenta, pero seguimos. claro, porque no pensamos que sea Bien. tan grave, no creemos que es tan grave y no creemos que desagrade a Dios, cuando es todo lo contrario. Cuando es todo lo contrario. Entonces, por esto decía yo hace unos minutos que nuestra guía, nuestro alineamiento tiene que ser la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo a la doctrina bíblica, lo que dice la palabra de Dios, si no agrada a Dios, si no glorifica a Dios, no es bueno. Por más apetecible que sea, por más que me convenga, no es bueno. No es bueno. Esto es lo que está mostrándonos este pasaje. La verdad que es una enseñanza maravillosa, hermano, para nosotros, porque aprendemos a conocer, eh, primero que tenemos que conocer la palabra 100% y vivirla y aplicarla a nuestra vida 100%, no en partes. Segundo, aprendemos que la palabra de Dios nos sirve, ¿para qué? Para defendernos del enemigo, para rechazar al enemigo, para Y, vencer al enemigo. y la palabra de Dios nos da autoridad, así como Jesús tuvo, ¿verdad? Jesús Sí, habló, ¿o qué con el diablo? Diablo, vete, por favor, salga de aquí. ¿Fue así que ha dicho? no. No, ¿qué fue que ha dicho? Hermano, Continúe. el Sí, versículo perdón. 10. Permíteme, hermano. Sí, estaba buscando acá un versículo. Dice Jesús, vete, Satanás. No le está diciendo, por favor. Por favor, no. Esto con Nada. autoridad, esta palabra, este Dios que tenemos nos da la autoridad de decir al diablo, vete. En nombre de Jesús, no en mi nombre, no en tu nombre, mas en nombre de Jesús. Correcto. Y esto es muy importante porque
Cuando nosotros tenemos esa autoridad, no porque yo soy fuerte, no porque yo lo merezco, No. sino es una autoridad, hermano, que Dios nos da a través de nuestra obediencia, a través de nuestra consagración, a través de nuestra comunión con Dios. Yes. No, no es algo que, ok, yo soy cristiano, ya me lo merezco. No. No, no es esto. No es esto. Entonces, tenemos que poner atención a todo esto que está pasando aquí. Entonces, el Señor Jesús con autoridad le dice, vete, Satanás. Aquí va, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio, ¿qué es, hermano? 6:13. Ahí está. Ahí está. ¿No? ¿Quieres aprender a vencer al enemigo? Utiliza la palabra. Así es. Así es. Utiliza la palabra. ¿Quieres aprender a vencer la tentación y estar fuerte con Dios? Utiliza la palabra. Y Usa la palabra. usted ve que en el versículo 11, el diablo se quedó paradito, ¿verdad? Fue esto que pasó. El diablo se quedó allá, mira, voy a comer con ustedes. Me invito a comer con ustedes, ¿fue esto? No, mira, dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Wow. Aleluya. Esto va a pasar con usted y conmigo. Cuando nosotros tenemos la autoridad del Señor contra el diablo se va de nosotros, pero los ángeles de Dios va a venir a servirnos, va a venir a estar con nosotros. Esto que es lo más importante, ¿no, hermano? Sí, hermano, buscaba un versículo, Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículos 10 al 16. La armadura de Dios. No lo voy a leer porque toma un poco de tiempo y estamos a punto de cerrar, pero eh, tenemos que utilizar esta armadura. Puede dejar la referencia y pedir Sí, para es que están nos Efesios, mirando pueda leer en su Biblia, ¿va? claro, es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 16. Sí, Y el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando acá. ¿Qué fue lo que hizo Él? Efesios capítulo 6, Capítulo 6. versículo de 10 a 20, Uh-huh. con toda la armadura del Señor, ¿no? Toda la armadura de Dios. Correcto. Ahora, esto es lo que hizo el Señor Jesús. Respondió con la armadura de Dios, Armadura, así es. con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquellos que nos escuchen, es difícil. Y muchas veces queremos dejar todo, muchas veces queremos renunciar a todo porque realmente luchamos en nuestras fuerzas. Por esto es. Así es. Pero yo te puedo decir, de acuerdo a lo que hemos visto hoy en día, que podemos vencer cualquier situación en nuestra vida. Podemos salir adelante en cualquier necesidad, por más difícil que sea. Dios tiene la solución en todo. Pero lo primero que quiere Dios es cambiar tu vida, antes de cambiar las cosas a tu alrededor. Sí. No puede ser de otra forma. Dios lo puede hacer, sí, pero entonces no estaría transformando tu mente, tu espíritu, tu vida.
no estaría haciendo en ti ningún cambio. Estaría cambiando a tu alrededor. Y cuando te movieras a otro lugar o estuvieras viviendo otra situación, Dios tendría que volver a cambiar esa situación. No es así. Dios quiere cambiarte a ti, a mí, para que enfrentemos cada situación, cada problema, cada tentación que estamos viviendo. Pero quiere cambiarte a ti con su palabra. No con la palabra del mundo, no con la palabra de otros, con su palabra. Así es que, hermano, tenemos que empezar a fortalecernos y a vivir para Dios. Gracias, hermano. La verdad que se queda de enseñanza son las tres frases, ¿no? Las tres enseñanzas de Jesús. La primera, que la palabra esté con nosotros, ¿verdad? Que eso sea lo más importante de nuestra vida. En nuestra vida. Sea nuestro alimento, ¿verdad? Lo segundo es que creamos que Dios es nuestra fortaleza. No que puede ser, no, Él es nuestra fortaleza, como Él demostró acá en este texto. Y lo tercero es que tenemos que tener un único Dios. Amén. Y otros dioses, como su familia, su hijo, su marido, su esposa, o que sea, su dinero, o que sea, está mal. Tenemos que tener a Dios como nuestro único Dios. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano, por estar aquí con nosotros, por traer esta palabra maravillosa. Te esperamos en el próximo viernes con más un estudio bíblico que vamos a empezar con una serie de estudios que vamos a hablar. Usted va a tener una gran bendición. Gracias, hermano. Un abrazo a la distancia y un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y domingo tenemos servicio, De adoración en familia. pero un o servicio especial con Santa Cena del Señor. la Santa Cena del Señor. Entonces usted es nuestro invitado. Venga a estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.